Hola a todos, sean bienvenidos a este GastroTalk. Yo soy la doctora Nayeli Cointa Flores García, especialista en medicina interna, gastroenterología y hepatología. Trabajo actualmente en el Departamento de Gastroenterología, precisamente, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Y bien, hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante y muy frecuente, el dolor gastrointestinal. Pero lo primero que tenemos que decir es, ¿qué es el dolor? Y sabrán que hay diferentes definiciones, pero una de las que más me gusta a mí es aquella de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, el cual nos dice que se trata de una experiencia sensitiva, pero también emocional, desagradable, y que se asocia con una lesión tisular, ya sea real o bien potencial. El dolor abdominal es un tema extremadamente importante y eso tiene que ver con la frecuencia con la cual nos afecta. Y es que seguramente todos ustedes que están escuchándome y viéndome en este momento han sentido dolor abdominal en algún momento de su vida. De hecho, una gran parte de las consultas a urgencias, a los servicios de urgencias de los diferentes hospitales, están relacionadas precisamente con el dolor abdominal. Por lo mismo, hay diferentes clasificaciones acerca del dolor. Una de ellas tiene que ver con su duración precisamente. Y así podemos decir que se trata de dolor agudo, generalmente de pocas horas o días de duración, pero también hay dolor crónico. Y hay quienes dicen que dura más de 3 o 6 meses para poderse clasificar de esta manera. Esto es importante porque tiene que ver con las causas que generan precisamente este dolor. Otra de las clasificaciones muy importantes tiene que ver con los mecanismos fisiopatológicos. Por ejemplo, hay dolor neuropático cuando se trata de un estímulo directo al sistema nervioso central, pero también puede ser que haya una lesión a las vías nerviosas periféricas. Por otro lado, tenemos también al dolor nocioceptivo, que de hecho es el más frecuente. Aquí tenemos dos tipos en particular. Uno que es el dolor somático y que tiene que ver sobre todo con un origen musculoesquelético o en la piel. Vaya a decir que este dolor lo podemos localizar bastante bien porque, por ejemplo, si yo tengo un golpe en el codo y lo fracturo, me va a doler en ese lugar precisamente. Sin embargo, en el caso del dolor visceral, a veces es un poco vago, no sabemos ubicar muy bien dónde está ese dolor. Ya hablaremos un poco más de él en los siguientes minutos. Y no siempre es que haya realmente una lesión en nuestro organismo. También existe otro origen de este dolor y eso es una etiología psicogénica. Tiene que ver con algunos otros factores, por ejemplo, ansiedad o depresión, pero también lo tenemos que considerar. Y bien, tenemos finalmente una clasificación muy importante que tiene que ver justamente con el dolor abdominal. Lo dividimos en 3. Uno de ellos es el dolor visceral. Quiere decir que se genera en los órganos intraabdominales, ya sea páncreas, hígado, pero también en algunas vísceras huecas, como puede ser la vesícula biliar, el intestino delgado o bien el colon, entre algunos otros. Por otro lado, tenemos también el dolor parietal. Dolor parietal quiere decir que se genera en las diferentes estructuras que conforman la pared abdominal. Por ejemplo, seguramente han escuchado la palabra de peritonitis y eso quiere decir que esta capa en la pared abdominal está siendo irritada por alguna sustancia química o bien hay alguna infección bacteriana. Pero algo que es muy importante que reconozcamos es que no siempre el dolor lo sentimos en el punto en el cual se genera. Y esto se conoce como dolor referido. Tiene que ver con la convergencia de las diferentes vías nerviosas aferentes y eferentes que tenemos, de manera que el dolor, por ejemplo, en el caso de quien tenga inflamación del apéndice, podría al principio ubicarse alrededor del ombligo. No se encuentra ahí, pero el origen es un punto distinto ciertamente. Y siendo esto tan importante, y recordando que todos hemos sentido seguramente dolor en el abdomen o en alguna otra parte del cuerpo, es bien importante su evaluación adecuada. Y es que generalmente en el consultorio solemos preguntar, esto es bien relevante, ¿cuál es la intensidad del dolor? Del 1 al 10, siendo el 1 el dolor más leve que ha tenido, pero siendo el 10 el dolor más intenso que ha tenido. Y estas diferentes escalas, como pueden observar aquí, tienen que ver también con ciertos colores, ciertas expresiones faciales, sobre todo para aquellas personas que no saben muy bien o que son analfabetas. Bueno, pues dicho esto, tenemos que recordar algo más. Son muchas las estructuras, los órganos que tenemos dentro del abdomen.
Algunos de ellos forman parte ciertamente del tubo gastrointestinal, pero otros no. Y por ejemplo, podemos observar aquí, si el paciente tiene dolor en el hipocondrio derecho, en la parte alta derecha del abdomen, bueno, pues sabemos que ahí se encuentran ciertas estructuras, en particular el hígado, la vesícula biliar y también pasa por ahí una parte del colon. Entonces, puede ser que si alguien tiene un dolor agudo en este lado derecho superior, se trate de que tenga inflamación aguda de la vesícula, colecistitis aguda. Si nos movemos un poco hacia la parte superior, a lo que conocemos como epigastrio, bueno, pues no necesariamente se trata de un dolor generado en estructuras gastrointestinales, aunque lo más frecuente es que se trate, por ejemplo, de dolor asociado con síntomas de dispepsia, es decir, generado en el estómago, pero también puede ser que el origen no esté en el tubo digestivo, insisto. Podría ser que se trate de una persona que está teniendo un evento de un infarto agudo del miocardio y se refleja ahí. Otra de las causas más frecuentes de dolor en esta parte es la inflamación aguda del páncreas, que es la pancreatitis aguda. Y así podemos irnos moviendo en los diferentes cuadrantes del abdomen para poder determinar cuál es la mayor sospecha de dolor. También, por ejemplo, en el caso de las mujeres podemos tener dolor en el vientre bajo y esto puede asociarse con cólicos menstruales, por ejemplo, puede haber hernias inguinales que lo estén generando o algún otro tipo de dolores que tengamos que ubicar de manera muy correcta. Entonces, es un reto saber por qué le duele el abdomen a una persona. Puede en ciertos momentos ser bastante sencillo, pero en otros necesita acuciosidad clínica muy importante. Y como sabemos, un punto fundamental tiene que ver con una adecuada elaboración de la historia clínica, una anamnesis completa en la cual conozcamos todos los antecedentes importantes de los pacientes, qué medicamentos toman, qué otras enfermedades han tenido. Si no es siguiente paso, tenemos que ir con la exploración física. De acuerdo de eso podremos también obtener seguramente diferentes signos que nos ayudarán para poder determinarlo. Cuando esto no es suficiente, entonces vamos al siguiente paso que tiene que ver con la realización de estudios de laboratorio y de imagen. Y recuerden, siempre es muy importante una adecuada semiología del dolor, saber cuál es su intensidad, cuál es su ubicación, cuáles son sus irradiaciones, con qué mejora, con qué empeora y qué síntomas tiene asociados. Ahora vamos a la siguiente parte. ¿Qué hacemos con alguien que tiene dolor? Bueno, pues en muchos de los casos va a depender del tratar la causa subyacente. Por ejemplo, alguien que tiene un cuadro de colecistitis aguda, bueno, tendrá que ir a cirugía. Alguien que tiene pancreatitis aguda, se tendrá que dar manejo médico. Pero en tanto, tenemos que hacer un adecuado manejo para poder yugular ese dolor. Y hay algo muy importante que ustedes observan aquí, que es la escala de la Organización Mundial de la Salud, en la cual, tal cual, vamos en escalones para ir del uso de analgésicos más sencillos, como puede ser aspirina, paracetamol, en el escalón más bajo, hasta ir subiendo y hacer diferentes combinaciones de estos medicamentos, incluso hasta llegar a diferentes técnicas de bloqueo de nervios, por ejemplo. Bueno, pues además actualmente tenemos muchas otras opciones, incluso combinaciones de diferentes medicamentos muy efectivas. Tenemos por un lado, por ejemplo, a los antiinflamatorios no esteroideos, al paracetamol. En el caso particular del dolor de origen gastrointestinal, los antidepresivos tricíclicos no son muy útiles, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen síndrome de intestino irritable. Hay una combinación, por ejemplo, que es bastante útil, por ejemplo, también para dolores no solamente gastrointestinales, sino también, por ejemplo, menstruales, y que incluso yo misma he usado, que es la combinación de ketorolaco con butil-iosina. Y bien, pues con esto lo único que podemos decir es que hay muchísima información acerca del dolor, tenemos que conocer muy bien los antecedentes de los pacientes y al final lo importante es que nadie tiene por qué tener dolor. Vamos a buscar estas alternativas, vamos a usar los medicamentos correctos para detener al dolor. Ha sido un placer estar con ustedes. Los esperamos en el próximo GastroTalk. Gracias. Medix, mejorando la calidad de vida.